El presidente ruso Vladimir Putin ha confiado en el enorme suministro de tanques de su país para llevar a cabo su invasión contra Ucrania. Pero ahora, las reservas de tanques rusos se han agotado a tal nivel que Putin se está quedando sin las unidades blindadas. Necesita continuar sus asaltos contra las defensas de Ucrania. Esto es un duro golpe para Rusia. La guerra de desgaste de Putin ha dado un giro inesperado. Resulta que es Rusia la que puede que no sea capaz de producir suficientes armas para continuar su lucha. En marzo, Terti Militani publicó un artículo sobre la investigación de las plataformas militares y resurgentes de Baishin. Los investigadores examinaron imágenes satelitales de bases de almacenamiento de tanques en toda Rusia para descubrir que la tasa de restauración de tanques rusos ha disminuido en un 3%, 5 y 4 veces los niveles que tenía cuando Putin lanzó su invasión a Ucrania en 2022. Por supuesto, eso no significa mucho si no tienes los números. Que los niveles de restauración caigan hasta 4 veces no significaría mucho si Rusia todavía tuviera decenas de miles de tanques en almacenamiento. El problema para Putin es que no los tiene. Los investigadores descubrieron que Rusia había retirado 2.069 tanques de varios tipos, que van desde los modernos T-90S hasta los tanques de la era soviética, que no se han utilizado durante décadas. Se estima que Rusia todavía tiene alrededor de 2.000 tanques en hangares de almacenamiento cerrados, basándose en imágenes de satélite desde sus bases de almacenamiento abiertas. El problema de Putin es que la tasa de retirada de tanques de Rusia está disminuyendo enormemente. Entre 2022 y 2025, Rusia desmanteló alrededor de 4.000 tanques que estaban en las mejores condiciones técnicas, según Militani. Los investigadores estimaron que este número representa el 54% de los tanques que Rusia tenía disponibles y que eran aptos para algún tipo de restauración. En otras palabras, Rusia estaba retirando tanques que debían ser desmantelados para restaurarlos en vehículos que las fuerzas de Putin podrían usar en el frente. Entre 2022 y 2023, Rusia retiró miles de estos tanques a punto de ser desmantelados del almacenamiento, haciendo que su industria de defensa los restaurara para que pudieran dirigirse al frente. Los números disminuyeron enormemente en 2024 entre febrero 2024 y 2025. Solo 342 tanques fueron retirados del almacenamiento. Esto sugiere que Rusia se está quedando sin tanques que pueda restaurar fácilmente. Y los números respaldan eso. La investigación muestra que Rusia todavía tiene 3.463 tanques en almacenamiento a partir del comienzo de 2025, con otros 1.253 tanques en plantas de vehículos blindados. Desafortunadamente para Putin, estos son sus tanques de peor calidad. La paja es todo lo que queda ahora que ha retirado todo el trigo. Estos 3.463 tanques están en un estado de deterioro tan terrible que las fábricas tardarán mucho más en ponerlos en condiciones utilizables de lo que necesitaban. Para los tanques que Rusia ya ha quemado en Ucrania, ¿qué significa esto para Putin? Rusia tiene alrededor de 4.700 tanques que esperaba usar. Quizás nunca vean el campo de batalla ucraniano debido a la dificultad de restaurarlos. Es probable que esos tanques se desmantelen como donantes de repuestos utilizados para reparar los tanques ya golpeados que le quedan a Rusia. Para empeorar las cosas para Putin, no todos los tanques que tienen almacenamiento fueron fabricados originalmente en Rusia. Estos incluyen cerca de 650 de los T-64 del país, que ahora es improbable que vuelvan a servicio, porque Rusia no tiene las partes o la experiencia que necesita para ponerlos de nuevo en línea. También está el problema de los cementerios que considerar. Cuando Rusia desmantela equipos, ya sean tanques o cualquier otra cosa, entierra los restos de ese equipo en sus bases de almacenamiento. Esos cementerios también están siendo desmantelados. Putin se ve obligado a escarbar entre los restos de stock que Rusia ya había descartado en un intento desesperado por encontrar partes. Puede usarse para restaurar incluso una fracción de sus tanques existentes. Finalmente, señalan los investigadores, esto significa que Putin solo tiene alrededor de 1.200 tanques restantes en su arsenal que puede restaurar fácilmente y enviar a Ucrania. Malas noticias para Putin. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 10.496 de sus tanques desde que Putin lanzó su invasión a Ucrania. Ahora estamos un poco más de 3 años en la guerra que resultó. Si dividimos esos tanques perdidos por 3, obtenemos pérdidas anuales de 3.498. Si Rusia solo tiene 1.200 tanques que pueden ser restaurados restantes y su volumen de pérdidas continúa al mismo ritmo, habrá agotado sus reservas restantes en aproximadamente 4 meses.
Solo hay dos formas en que Rusia puede solucionar este problema: restaurar más tanques viejos y construir más nuevos. Sin embargo, nada de esto está ocurriendo. En el frente de la restauración, no solo Rusia se está quedando sin los arsenales que necesita para restaurar, sino que su ritmo de restauración ha disminuido a paso de tortuga. En 2022, Rusia restauraba cerca de 120 de sus tanques antiguos mensualmente. Eso le daba una cantidad anual de 1.440 tanques. Insuficiente para recuperar sus enormes pérdidas, pero todavía suficiente para presionar a Ucrania. La tasa de restauración cayó a 90 unidades por mes en 2023, y luego volvió a caer a entre 44 y 75 por mes. En 2024, que es aproximadamente la mitad de las cifras de 2022, ahora en 2025. La restauración de tanques de Rusia es más lenta que nunca. Ahora está devolviendo a la vida entre 30 y 35 de sus viejos tanques cada mes. Y la tasa seguirá cayendo. ¿Por qué? La combinación de cientos de sus antiguos tanques de la era soviética, tan desgastados que no pueden ser recomisionados, y una grave escasez de T-80s que son adecuados para la restauración. Luego está el frente de producción. La alicaída producción de tanques de Rusia ha sido un foco de informes desde al menos 2023. Fue cuando Business Insider afirmó que Rusia tenía solo una fábrica de tanques produciendo estos poderosos vehículos blindados en funcionamiento. En ese momento, la fábrica producía solo 20 unidades mensuales que se sumaban a las 90 por mes que Rusia restauraba de sus reservas. La única fábrica que tiene Rusia es uno de los mayores fabricantes de tanques del mundo, habiendo estado en el negocio desde los años 30. Sin embargo, los tanques modernos son mucho más complejos que los que Rusia utilizó en el pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia producía una impresionante cantidad de 1.000 tanques mensuales. En un momento en que los vehículos eran poco más que monstruosidades de metal pesado con cañones básicos. Ahora, los tanques tienen armadura reactiva y sistemas electrónicos complejos, por eso se producen tan pocos por mes en comparación con el pasado. Agravando estos problemas de complejidad, Business Insider informó: hay una escasez de piezas. Los tanques modernos requieren semiconductores. Rusia puede obtener estos componentes vitales a través de algunos de sus socios comerciales, incluyendo China y Turquía. Pero está aislado del suministro global por las sanciones. Así que incluso si sus fabricantes pueden construir proyectiles de tanque modernos, no pueden poner en marcha los vehículos sin la tecnología, a la que Rusia ahora tiene acceso limitado. La situación no ha mejorado mucho para Rusia desde que Business Insider publicó su informe, explicó Militani. Según el Instituto Británico de Estudios Estratégicos, entre 2022 y 2024, Rusia solo produjo 164 tanques T-90M o alrededor de 80 por año. Esta es una cifra extremadamente baja que no permite compensar las pérdidas. También es menor que los 240 por mes que Rusia debería poder producir, según las cifras de Business Insider. Eso nos muestra que las instalaciones de producción de tanques en el país no solo tienen una baja producción, sino que no pueden alcanzar su producción máxima. Debido al impacto, falta acceso a las piezas correctas. Putin tendrá dos grandes preguntas que ahora necesita responder. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y qué significa esto para la estrategia continua de Rusia contra Ucrania? Hay varias respuestas a la primera pregunta, pero todas se resumen en una cosa. Ucrania ha desarrollado una brillante estrategia antitanque que le ha permitido agotar los recursos de Rusia. Y podemos ver esa estrategia en acción gracias a varios ataques recientes que Ucrania realizó contra las unidades blindadas de Rusia. Tomemos lo que sucedió en Donetsk el 23 de marzo como un ejemplo. La compañía Vehículo Aéreo No Tripulado, Phoenix Strike de Ucrania, parte de la brigada de venganza más grande que opera en Donetsk, publicó imágenes de vehículos aéreos no tripulados. Nos muestra lo que también suele suceder con los tanques rusos cuando van al ataque. El video, que parece ser grabado por un dron de reconocimiento, muestra a las fuerzas rusas intentando asaltar una posición ucraniana con un tanque. Ese tanque viene preparado. Está equipado con una gran jaula, a menudo llamada jaula de coca, para protegerlo contra ataques de drones y bombardeos aéreos con cohetes. Pero la jaula no protegió el tanque. Ucrania la bombardeó con un dron, destruyéndola y dejando expuesta el área vulnerable de la torreta del tanque. Una pequeña horda de drones vista en primera persona desciende sobre el tanque, golpeándolo repetidamente hasta inutilizarlo. El ataque también permitió a la compañía Phoenix eliminar un importante sistema de guerra electrónica ruso en la región de Donetsk. Bajo la cobertura de su sistema R-330ZH o SITEL, el enemigo intentó abrirse paso hacia las posiciones ucranianas, según un comunicado de la compañía.
Como era de esperar, Phoenix eliminó a todos los enemigos. Ese es el problema de Putin. Sus ataques con tanques se han vuelto muy predecibles para Ucrania. Solo unos días después, surgió otro informe de un exitoso ataque ucraniano contra tanques rusos. Esta vez, Rusia estaba intentando un asalto blindado cerca de Andreevka, que United 24 describe como uno de los asaltos terrestres más intensos que las fuerzas de Putin han desatado en varias semanas. Las imágenes del asalto muestran una columna blindada rusa completa con la bandera de su país descendiendo sobre Andreevka en un convoy. Pero la 35ª Brigada Militar Regional de Ucrania y una unidad de vehículo aéreo no tripulado apodada Los Pájaros de Magia estaban listos para la columna. Ucrania usó drones nuevamente para atacar la columna blindada rusa. Al final del asalto, todo el convoy, que incluía uno de los tanques T-90.000 de Rusia, quedó en ruinas. El T-90.000 es el tanque más avanzado de Rusia y probablemente es un producto de la limitada producción en la que Rusia puede participar en este momento. Al igual que los tanques soviéticos que Putin ha estado sacando de sus depósitos agotados, no fue rival para los hábiles operadores de drones ucranianos. Fue una desactivación precisa y completa de todo el grupo de asalto, afirmó una fuente cercana a la operación de Ucrania. Nuestras unidades respondieron efectivamente en un momento de amplia discusión sobre nuestra vulnerabilidad. Una vez más, la previsibilidad es el problema para Putin. Una columna blindada que ataca una posición ucraniana es fácilmente detectable por los drones de reconocimiento de Ucrania desde el aire. Esas columnas también son vulnerables. Son objetivos de movimiento lento que Ucrania puede bombardear con cohetes, o, en este caso, drones vista en primera persona para eliminarlos. Las enormes pérdidas de tanques de Rusia son el resultado del fracaso de Putin para adaptarse al hecho de que su enemigo tiene tecnología moderna que hace que incluso sus tanques más modernos parezcan obsoletos. Forbes también informó sobre este intento de ataque en Andreevka, destacando aún más lo avanzado que se ha vuelto el ejército de Ucrania. Dice que el tanque T-90.000, que Ucrania destruyó con fuego de drones y artillería, continuó rodando incluso mientras su tripulación estaba muerta o abandonando el tanque. El tanque siguió avanzando hasta que se detuvo en las defensas de alambre de púas que Ucrania había establecido antes del asalto ruso. Para la mañana siguiente, Forbes dice que alguien o algo había reparado el hueco en el alambre que el tanque había creado. Así que Putin ni siquiera puede consolarse con la idea de que el T-90.000 al menos hizo algún daño. Forbes insinúa que Ucrania pudo enviar algún tipo de robots controlados a distancia al sitio para reparar el pequeño daño que el tanque logró causar. Según un bloguero ucraniano, el fallido asalto ruso con tanques fue una confirmación innecesaria de la debilidad ofensiva de los rusos. Y es difícil para Putin argumentar que sus mermados arsenales están teniendo un impacto masivo en su capacidad para hacer la guerra contra Ucrania. Tras el fracaso de la invasión inicial de Rusia, que se esperaba que Putin conquistara Ucrania en menos de una semana, el líder ruso se enfocó en una guerra de desgaste contra su enemigo. La filosofía era sencilla. El ejército ruso superaba ampliamente al ucraniano en ese momento. Rusia tenía y sigue teniendo acceso a más mano de obra, artillería, aviones y tanques. Rusia solo necesitaría mantener la presión para que Ucrania se derrumbe. Putin subestimó la determinación de Ucrania y la enorme cantidad de ayuda militar que recibiría de sus socios, pero su estrategia siguió siendo la misma: seguir golpeando a Ucrania y ésta se derrumbará. Los tanques son fundamentales en la estrategia de Putin, quien a menudo utiliza tácticas que parecen de la Segunda Guerra Mundial para bombardear posiciones ucranianas. Envía decenas de tanques, a menudo respaldados por asaltos de oleadas humanas, para desgastar la resistencia ucraniana. La idea no es necesariamente que los tanques hagan toneladas de daño, aunque cualquier golpe exitoso siempre es apreciado por Putin. En cambio, busca reducir los arsenales de municiones de Ucrania con sus incesantes ataques de tanques. Cada dron o cohete sacrificado para eliminar un tanque es un dron o cohete que Ucrania no puede usar contra armas rusas más peligrosas. El problema con esta estrategia es que depende totalmente de que las reservas de tanques de Rusia se mantengan altas. Según Militani, esas reservas ya se han agotado. Actualmente, este problema está impactando las líneas del frente. Ha habido una notable disminución en el número de tanques que el ejército ucraniano está destruyendo. Entre mediados de 2024 y finales de 2024, Ucrania pasó de destruir 1.000 vehículos blindados rusos por mes a eliminar 3.000. En el mismo lapso, la cantidad de tanques destruidos en combate se redujo. Entre septiembre y noviembre, Ucrania estaba destruyendo entre 300 y 400 tanques por mes.
Ese número cayó a entre 200 y 240 unidades entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Entonces, los tanques de Putin están funcionando mejor, ¿ves, verdad? La respuesta a eso es un rotundo no. Ahora simplemente hay menos de ellos en el campo de batalla para que Ucrania los destruya, porque las reservas de Putin se están agotando. Este problema obliga al líder ruso a depender más de los vehículos blindados, ahora incluso más vulnerables a los cohetes y drones que los tanques. La situación es tan mala para Rusia que hay múltiples casos registrados del país utilizando vehículos civiles en sus asaltos a las defensas de Ucrania. Para vergüenza de Rusia, el 29 de marzo se supo que están utilizando el Gaz-60 y 9, una camioneta de 1952 como su último vehículo de combate. Estas no son las acciones que toma el ejército de un país cuando tiene suficientes armas para llevar a cabo su estilo de guerra. La reducción de las reservas de tanques rusos indica que Putin tiene menos capacidad para presionar a las defensas ucranianas. Hay menos tanques en el campo. Lo que solía estar allí está siendo reemplazado por antiguos vehículos blindados y, en su ausencia, viejos vehículos civiles e incluso oleadas humanas a pie. Ucrania tiene un tiempo más fácil lidiando con ese equipo que lidiando con tanques. Mientras las pérdidas de personal de Rusia continúan aumentando, Putin ya ha perdido más de 915,000 de sus soldados por muerte, lesión o captura. Va a perder muchos más ahora que sus reservas de tanques están agotadas. Todo suma a una terrible verdad para el líder de Rusia. Está perdiendo la guerra de desgaste que él creó. Según un artículo de The Atlantic, publicado semanas antes de que Militani revelara el verdadero estado de las reservas de tanques de Rusia, el país enfrenta un problema de desgaste. Señala que las potencias más pequeñas pueden, a través de la aplicación inteligente del desgaste, lograr avanzar en sus propios objetivos. En otras palabras, Ucrania ha estado jugando a Putin su propio juego desde que su invasión inicial fracasó. Donde Putin pensó que estaba obligando a Ucrania a agotar sus suministros, la realidad es que la defensa de inteligencia de Ucrania lo ha obligado a diezmar las reservas de Rusia. El artículo indica los mismos inconvenientes de producción y renovación previamente mencionados. También cita a Chatham House al señalar que el sector de defensa de Rusia, a pesar de tener el 40% del presupuesto nacional del país dedicado a él, está mal adaptado para lidiar con los efectos de una guerra prolongada contra Ucrania, o para lograr un futuro sostenible en términos de producción, innovación y desarrollo. Y ahí radica otro problema para Putin. El futuro de su ejército luce sombrío. El fracaso de Rusia en la guerra de desgaste que inició la ha dejado en una posición en la que necesitará reconstruirse, sin importar el resultado en Ucrania. Si Putin planea expandirse a otras naciones europeas, debe enfrentarlo. El hecho de que la Unión Europea o Unión Europea por sí sola tiene un Producto Interno Bruto. Eso es 10 veces lo que Rusia aporta a la mesa. Concedido, la Unión Europea tiene sus propios desafíos cuando se trata de desviar ese dinero hacia la producción militar. Pero en una guerra más amplia y de desgaste que abarca gran parte de Europa, Rusia está en una mala posición. Su agotamiento de tanques es un microcosmos de una situación en la que las sanciones y los esfuerzos liderados por Occidente están dejando a Rusia en la ruina. Rusia no puede recuperarse ni restaurar sus reservas de tanques a un nivel respetable mientras lucha contra Ucrania. La tasa de pérdida es tan alta que la renovación y construcción de nuevos no pueden mantener el ritmo. Podrían en 2023 y ahora no están ni cerca. Business Insider también señala que Rusia está destruyendo menos tanques ucranianos, a pesar de ser la nación agresora en la guerra de Ucrania. Las estimaciones conservadoras del colectivo de código abierto Oryx Collective, que rastrea la destrucción confirmada de tanques, dicen que Rusia ha perdido 3.800 tanques frente a los 1.100 de Ucrania. Eso indica que Rusia tenía más tanques inicialmente. Sin embargo, también demuestra que las contramedidas de Ucrania a la estrategia de tanques de Rusia han sido más efectivas. Microsoft Network lo pone más crudamente. Dice que Rusia tiene un gran tanque, Armata, pero se ha quedado con un pequeño cañón. La declaración es una burla del T-14 ruso. Armata, que es otro de los tanques más modernos del país hasta ahora, apenas ha visto alguna forma de compromiso en Ucrania. Putin no puede arriesgarse. Enviar el T-14 lo expondría. 11 años de producción y retrasos han resultado en otro tanque más. Ucrania puede simplemente volar en pedazos con cohetes y drones, así que Putin tiene que enfrentarse a la realidad. Sus antiguas reservas de tanques están tan agotadas que apenas le quedan para usar contra Ucrania. Los que aún tiene son los más débiles de sus reservas, ya que todo lo que era medianamente decente ya ha sido enviado y destruido en el frente.
Si Putin quiere mantener su supuesta operación militar especial durante mucho más tiempo, necesita modernizar sus tácticas para combatir el enfoque mucho más efectivo que Ucrania está adoptando en el terreno. Rusia solo puede sacrificar tropas y tanques durante tanto tiempo. Los tanques de Rusia se están agotando rápidamente. ¿Cuál es tu opinión sobre este problema? ¿Puede Rusia encontrar una solución mágica a estos problemas? ¿Cómo va a poder Ucrania aprovechar las debilitadas fuerzas terrestres rusas a medida que la guerra se prolonga hasta el año 2025? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete a The Military Show para más información sobre los problemas de equipamiento de Rusia, noticias y comentarios sobre la guerra en Ucrania y conflictos mundiales. Somos una fuente independiente de información imparcial sobre conflictos de todo el mundo y realmente apreciamos tu apoyo.